Comenzó el hermano su primera intervención y del cual no dio la definición. Tal vez las personas quedaron preguntándose qué será sofitería. Dicho en palabras sencillas para todos, sofitería es formular algo que parece muy sabio, contundente y profundo, pero que no tiene base. Para personas que no han sido instruidas en la materia que se discute, que no han estudiado previamente, el escuchar cierta terminología, cierto énfasis en la palabra, cierta personalidad, les hace concluir que esta persona debe tener la razón. Eso es sofistería. Y de eso ha habido mucho en el día de hoy, en el día de ayer. Quiero decirle, aconsejar a la audiencia que no nos dejemos llevar ni por el sentimiento, ni por el resentimiento. Ni yo estoy equivocado porque usted tiene un resentimiento personal, ni el hermano Jaime tiene la razón porque usted lo quiere a él, o al revés. Yo no tengo la razón porque usted es mi amigo, ni estoy equivocado porque usted no lo sea. Entonces, vamos a ver la Biblia. El hermano me pide textos con referencia a la proposición. Voy a mencionar los textos que puse anteriormente como prueba de que esa proposición implica un límite que ellos le están poniendo a la obra de Dios que Dios no ha puesto. Es falso decir que la iglesia local es la única organización o la única manera en la que el cuerpo de Cristo puede realizar las obras de edificación, de benevolencia y de evangelismo. Eso es falso. Y lo probamos aunque él no quiera volver a esos textos, aunque él no quiera aceptar lo que los textos dicen. Eso lo dice claramente. Volvemos a los pasajes que habíamos presentado anteriormente. En Hechos 11, 22 al 26, el libro, hermano, allá hay un capítulo y allá hay versículos. Hechos capítulo 11, versículos 22 en adelante. Llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, una iglesia. Y enviando a Bernabé que fuese hasta Antioquía, dos iglesias o segunda iglesia. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortaba a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Aquí hay dos iglesias involucradas. Fue una decisión de la iglesia en Jerusalén enviar a uno de sus obreros para que realizara una labor que según la proposición solo le correspondía a Antioquía. Yo esperaba que el hermano viniera aquí y mostrara que eso que yo había dicho era falso y afirmaras, basado en esos versículos, que solo la iglesia de Antioquía realizaba su labor de edificación, de benevolencia y de evangelismo. No lo hizo porque ese texto no le funciona. Porque ese texto dice que otra congregación local envió a alguien para que edificara aquella. Entonces es falso decir que solo la congregación local debe edificar, debe evangelizar y debe hacer la benevolencia sin unirse en cooperación con otras congregaciones. Dice también la Biblia, hermanos, en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 8, que iglesias, hermano Jaime, esto es plural. Allí no era iglesia local, es una pluralidad de iglesias. La proposición dice iglesia. Entonces solo Corinto debía sostener a Pablo, pero no lo sostuvo solo Corinto. Es más, Corinto ni siquiera le daba ayuda. Pero dice Pablo que iglesias, varias congregaciones, allí tenemos un grupo de congregaciones haciendo una obra. Esa una obra es pagarle a un predicador. O sea, eso entra dentro del campo del evangelismo y dentro del campo de la enseñanza. Porque este predicador realizaba esas dos funciones. Para la obra de evangelizar, para la obra de capacitar a los santos, varias congregaciones se unieron a apoyar a un hermano. Todas lo estaban ayudando para predicar en. Si es cierto lo que dice el hermano en su proposición, que solo una iglesia debe hacer las cosas, ¿qué hacían estas otras iglesias mandándole dinero a Pablo? ¿Qué hacían estas iglesias en algunas ocasiones mandándole colaboradores que se quedaron con Pablo en aquellas iglesias ayudándole?
como lo dice en muchas partes en las cartas del Nuevo Testamento. Puede usted notar entonces claramente que es completamente falso e infundamentado decir que solo la iglesia local tiene que hacer esas tres obras o esas tres funciones en su lugar. El hermano decía también que cómo era posible que los ancianos de Forest Park supervisaran una obra que estaba realizándose fuera de su región, fuera de su país, fuera del lugar donde son miembros aquellos que pertenecen a la congregación de Forest Park. Yo le pregunto algo, no sé si en la congregación del hermano hay ancianos, y no le puedo preguntar ahorita porque está prohibido que él me diga sí o me diga no, pero si hubiese ancianos, o suponiendo que hay ancianos, el hermano no quiere que supongamos, pero por el ejemplo, vamos a suponer que hay ancianos allá, y el hermano vino de la iglesia de Manizales aquí, el hermano vino por encima de sus ancianos podrían supervisar lo que él está haciendo aquí, aunque él no se encuentre en el área geográfica donde se congrega la iglesia de Manizales. Los ancianos allá pueden supervisarlo a él, aunque él se encuentre fuera del lugar donde la congregación está establecida. Si nosotros decidiéramos hacer un grupo de evangelismo y enviarlo a algún país de África, los ancianos de nuestra congregación no podrían supervisar a esos hermanos quedarían a su propio criterio y libertad para hacer cuanto les pareciera en África, o aún cuando se movieran hacia allá, los ancianos de la iglesia que ellos salieron seguirían supervisándolos. Claro que sí, hermanos. Pablo fue a predicar por todo el mundo conocido en aquel entonces, pero siempre regresaba a Antioquía. El hermano lo dijo, la Biblia lo dice. Él iba y pasaba mucho tiempo en otras congregaciones, predicaba, pero regresaba a Antioquía y entregaba el reporte a Antioquía. Los ancianos seguían al tanto de su obra, aunque él estaba en otros lugares. Entonces los ancianos de Forest Park pueden hacer una obra en otro país y supervisarla, como los ancianos de Antioquía supervisaban a Pablo, o supervisaban a cualquiera de sus miembros que saliera a hacer una obra en cualquier parte del mundo. Hermano Jaime, usted dice, la iglesia es suficiente para hacer su obra, y yo nuevamente le digo, amén. La iglesia es suficiente para hacer la obra. La iglesia, pero que usted particularice eso y diga, la iglesia local, es añadirle lo que usted piensa. No dice Pablo en Efesios la iglesia local, dice la iglesia. Y cuando se está llevando a cabo la obra de abrir una escuela para predicadores, no lo está haciendo Satanás ni lo está haciendo el gobierno de los Estados Unidos, lo está haciendo la iglesia. ¿O es que no son iglesias las que están apoyando y ayudando allí? Es la iglesia. No dice en Efesios la iglesia local, dice que es obra de la iglesia dar a conocer la palabra. Entonces varias iglesias en una región deciden unirse para hacer una obra más efectiva, más grande. Es la iglesia la que está trabajando, no es el gobierno. Es la iglesia, no es Satanás, es la iglesia. No veo, hermanos, por qué el hermano quiere prohibir lo que Dios no ha prohibido, o por qué quiere hacer una ley donde Dios no la ha hecho, hermano. Eso es pecado. Añadirle o quitarle a la palabra es pecado, y él está añadiendo el calificativo de local cuando más el acto que hacen los adventistas. Cada vez que usted le presenta la Biblia y le dice, mira, en este texto dice que la ley ha sido abolida, ellos dicen, no, la ley ceremonial, pero no la ley moral. ¿Dónde está ese término moral o ceremonial allí? ¿Dónde está? Ellos lo añaden para particularizar y entonces poder defender su posición. Debido a que la Biblia no dice local, él necesita añadir el término local. Por eso su proposición es falsa y tenemos que negarla con énfasis, amados hermanos. Estar en este lugar representa varios gastos y estamos inmensamente agradecidos. No sé cuántas veces se lo he dicho al hermano y no sé cuántas veces se lo diré hasta que se vaya. Estoy muy agradecido por el esfuerzo que están haciendo para que estudiemos este tema, porque a nosotros casi no nos ha costado nada. Pero yo no sé de dónde salieron los fondos, si todo esto lo está pagando la congregación
de donde viene el hermano Jaime, o todo esto lo están pagando los hermanos. No sé si los hermanos de Norteamérica pertenecen todos a una misma congregación, pertenecen a diferentes congregaciones, pero tal vez por lo menos hay aquí 2 congregaciones representadas, porque los hermanos no lucen como colombianos, no creo que sean miembros allá en Colombia. Entonces hay 2 iglesias por lo menos aquí que están cooperando para llevar a cabo una obra. ¿Es pecado eso? ¿Por qué no vino solo el hermano y solo miembro de Bogotá? Y si los fondos no salieron solo de Bogotá, ¿por qué no lo hicieron así? Si la proposición de él dice que toda obra de la iglesia debe ser patrocinada, supervisada y en todo sentido hecha y adscrita solo a ese organizado, la iglesia local. Hermano, y es cierto que las iglesias no pueden cooperar porque cada una tiene que hacer su propia obra y no apoyarse en ninguna otra, no hacer algo más allá de su capacidad y luego pedir ayuda de otros. Entonces yo le voy a decir algo. Esto, hermanos, es lo mismo que decir que queda prohibido por ley bíblica que nosotros solicitemos de otra congregación apoyo de las maestras para que enseñen a nuestros niños o los niños de la comunidad en clases de verano. Hay veces que organizamos clases de verano y como son muchos niños, le pedimos a la iglesia de Boquete que nos envíe 2 maestras, a la iglesia de Puerto Armuelle que nos envíe 2 maestras, a la iglesia de Los Andes que nos envíe 2 maestras. Pero si es cierto que solo la iglesia local tiene que hacer su obra y no debe hacer más nada que esté fuera de su capacidad, entonces es pecado, y hemos pecado cada vez que hemos pedido que estas maestras vengan a apoyarnos a dar clases en nuestra congregación, porque solo las maestras de Cerrillos deben dar clases en Cerrillos, en cualquier actividad que tengamos. Si hemos invitado predicadores a campañas evangelísticas, hemos pecado según las conclusiones que presenta el hermano, porque hemos pedido apoyo de otra congregación. Aunque yo le mostré en la Biblia que Bernabé, el predicador de una congregación fuera de Antioquía, fue a predicar allá y eso no fue pecado. Pero él dice que ahora eso es pecado. No era pecado en el primer siglo, pero él dice que ahora en el siglo XXI es pecado. Y yo le estoy mostrando el ejemplo. Él dice, ¿dónde está la autoridad? Él dijo que si yo podía presentar un ejemplo, tenía autoridad. Tengo autoridad. Allí está el ejemplo, hermanos. En Hechos capítulo 15 presentamos el ejemplo ayer, pero no hay peor ciego, hermanos, que el que no quiere ver. El hermano no quiere ver que estamos presentando ejemplos. La iglesia, ¿por qué la iglesia en Antioquía no resolvió solita su problema doctrinal? Si la iglesia local es la única que tiene que hacer su propia obra. Hermanos, la iglesia local puede, con toda la autorización y el permiso de Dios, como pasó en Hechos 11, como pasó en Hechos 15, como pasó en 2 de Corintios 11:8, puede, hermanos, pedir a otras congregaciones ayuda. Dice la Escritura en 1 de Corintios capítulo 16, un texto que nosotros conocemos. Vamos a presentarle otro ejemplo. No sé cuántos ejemplos necesita el hermano para convencerse de que sí estamos presentando ejemplos. 1 de Corintios capítulo 16. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Iglesias, plural. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuera propio que yo también vaya, irán conmigo. Varias iglesias de Galacia habían reunido un fondo. La iglesia de Corinto, ya por instrucción de Pablo, estaba reuniendo un fondo. Todas estas iglesias reuniendo un solo fondo. No estaban, hermanos, en diferentes sobres. Este es el sobre de Corinto, este es el sobre de Cencrea, este es el sobre de Filipos. Tendría él que probar que eso fue así. Pero lo que la Escritura me dice es que Pablo estaba recogiendo ofrendas de las diferentes congregaciones para ayudar allá a los santos pobres en Jerusalén, como él lo mencionó en Romanos 15, 25 y 26. Varias congregaciones haciendo benevolencia por una congregación. ¿Por qué él entonces dice que la benevolencia
solo le pertenece a la iglesia local. Ella tiene que ver cómo hace con sus miembros. Aunque venga el hambre más grande sobre la tierra, ella no puede solicitar ayuda de otras congregaciones. Pero la Biblia dice que estos siervos de Dios fueron por meses visitando varias congregaciones, como hacen los diáconos de Forest Park. Visitan varias congregaciones en los Estados Unidos, le muestran la necesidad que hay acá y le solicitan ayuda. Estos ancianos voluntariamente, basándose en su autoridad congregacional, hablan con sus congregaciones, acuerdan enviar una cantidad que es recogida por estos mensajeros, diáconos, y luego es hecha efectiva en las manos de aquellos necesitados. Fue lo mismo que hizo Pablo, hermanos. Pablo recogió de varias iglesias para beneficiar a una iglesia. En este caso, hermano, Jerusalén. Jaime nunca ha manifestado estar en contra de que las iglesias envíen salario a un predicador, o que conforme al modelo del Nuevo Testamento se envíen predicadores de una u otra iglesia para contribuir en su edificación, si la iglesia receptora lo permite. El tema es si Dios permite la centralización de fondos y de obras de varias iglesias en una, que a su vez patrocina una obra estableciendo instituciones para poderla hacer. Lo que usted debe negar es que la iglesia no es suficiente para hacer eso y necesita crear instituciones adicionales, porque ese fue su compromiso. Usted está mal representando a Jaime. Jaime en ningún momento ha negado los procesos que usted ha dicho. Bien, hermano, respeto mucho su opinión, pero entonces el hermano está en una absoluta y completa contradicción. Que la iglesia local es suficiente, pero luego se dice que entonces otras iglesias pueden ayudar y pueden enviar. Entonces, o es suficiente o no es suficiente. Cuando yo soy autosuficiente, no necesito que nadie me dé. Cuando yo soy suficiente, no necesito que nadie me dé. Pero si alguien más me da, significa que por lo menos hay ocasiones en que no soy suficiente. Entonces se habla de toda suficiencia. El hermano presentó aquí la frase toda suficiencia. Entonces no hay toda suficiencia, hermanos. Hay suficiencia en algunas cosas, en algunas circunstancias y en algunos momentos. Entonces es importante esa aclaración para la audiencia. Cuando uno es suficiente, el hermano vino ahorita y me dijo, ¿quiere más agua? Yo le dije, hermano, para mí es suficiente. No necesito que me dé más agua. Pero si yo le digo, hermano, tráigame una botella extra, entonces no tengo suficiente. Si la iglesia local es suficiente, ¿por qué entonces tiene que recibir benevolencia de otras congregaciones? ¿Por qué tiene que recibir obreros de otras congregaciones? Pero antes de que termine mi tiempo, voy a ese otro punto que no se me debe quedar. Y quiero hacer un paréntesis como él lo hizo. Leonel Cortés es un ser humano. Y Leonel Cortés tiene que defender sus propias expresiones. Yo no tengo nada que ver con Leonel Cortés. Incluso, ni es mi director, ni le debo ninguna lealtad a él. Si él se equivoca en lo que dice, él tiene que defenderse. Él no es el que está debatiendo con el hermano Jaime. El hermano Jaime está debatiendo conmigo. Cuando utiliza expresiones, tengo que hablar y explicar. Pero lo que diga Leonel Cortés, él lo tiene que defender. Y quería hacer esa aclaración porque el hermano insiste. No tengo nada que ver con el expositor espiritual. No tengo nada que ver con Leonel Cortés. Él es un hermano. Es como lo que hace Wayne Partain, dice muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Es mi hermano y todo. Es mi hermano y todo, pero él tendrá que defender lo que él dice. Aquí hay otros predicadores en Chiriquí que predican la doctrina del Señor y en algunas ocasiones dirán cosas que tal vez no estén del todo correctas. Ellos tendrán que defender sus posiciones. Yo dije desde el principio que no vengo a defender a Forest Park. Puse a Forest Park como un ejemplo. Pero estoy consciente de que ellos como seres humanos han cometido errores, y lo dije al principio, errores que yo se los he comentado y les he dicho, hay que corregir esos errores. Si tan solo se corrigieran esos errores, habría menos crítica y menos problemas en muchas cosas. Y lamentablemente, hermanos, parece que las opiniones que hemos dado, el parecer que hemos presentado, no han sido efectivos. Y ellos tendrán que dar cuenta a Dios
por los errores que cometen, por escrito, por acción o por palabra en persona. Pero dice la Escritura, hermanos, volviendo a mi punto, número uno, la iglesia local no es suficiente. No es suficiente porque en alguna ocasión tiene una necesidad tan grande que hay que recorrer todo el mundo buscando ofrendas de otros lados para cubrir dicha necesidad. Así que la iglesia local no es suficiente. También un grupo de iglesias puede hacer la obra o puede cubrir la necesidad de una iglesia local. Ahora el hermano me pregunta, y el hermano lo ha dicho también en su exposición, ¿dónde está el ejemplo donde varias congregaciones para ayudar a otra congregación hayan utilizado una como intermediaria? Yo le dije ayer que en Hechos capítulo 11 y el capítulo 12 nos menciona que había una necesidad en Judea, en las iglesias de Judea. La iglesia, los discípulos, los hermanos, deciden enviar un socorro a las iglesias de Judea. Y dice la Escritura, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Allí dice solo que lo enviaron a los ancianos. El hermano Jaime lee que ahí dice a los ancianos de Judea. Él lee esa última parte, pero eso no es lo que dice el versículo. Él en su mente cree que ahí dice los ancianos de Judea, pero él cuando lo leyó no pudo incluir Judea porque ahí solamente dice lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. La pregunta, ¿qué ancianos queda pendiente en ese versículo? Ahí no dice a los ancianos de Judea. La necesidad estaba en Judea, pero queda pendiente a qué ancianos los envió. Decía el día de ayer, ¿pudo enviarla a Jerusalén? Sí pudo haberla enviado a Jerusalén. Y Jerusalén distribuirla posteriormente. ¿Por qué? Porque de toda la provincia de Judea, la única congregación que se menciona a la que los hermanos fueron es Jerusalén. No dice que hayan ido a otra congregación. Él no puede probar que fueron a otra congregación. Yo sí puedo probar que fueron a Jerusalén. Porque la Biblia dice, salieron de Jerusalén. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén. Él presentó el ejemplo de que él puede volver de Panamá, pero habiendo visitado Chiriquí. Pero hermanos, en aquel tiempo no había que ir a una terminal ni a un aeropuerto que estaría en Jerusalén. Usted podía volver desde cualquier punto de Judea a Antioquía. Entonces, el que está suponiendo es él. Él supone que los hermanos tuvieron que ir a entregar personalmente a los ancianos de cada congregación en Judea, porque haber utilizado la iglesia de Jerusalén hubiese sido un pecado. Yo le digo, no veo por qué el pecado, al contrario. De toda Judea, la única congregación que se menciona es Jerusalén. Si los hermanos lo dejaron en Jerusalén y ellos luego cumplieron lo que decidió la iglesia de Antioquía, con su autonomía decidieron, este dinero para las iglesias en Judea. Decidieron en su autonomía. La iglesia de Jerusalén toma ese dinero y lo entrega íntegro a la congregación de la área. De la autonomía. No existe, hermanos. Esta congregación que recibe los fondos está cumpliendo exactamente lo que los ancianos de la iglesia que donan han decidido. Entonces, hermanos, ¿dónde está el pecado? Si esta congregación cambia algo en esta decisión, dice, bueno, esto viene para Judea, pero vamos a mandarle también una parte allá a Siria y vamos a mandarle una parte a Babilonia. Esa congregación entonces ha pasado por encima de la iglesia local de Antioquía y del propósito para el cual ellos enviaron ese dinero. Pero siempre y cuando ellos tomen el dinero y lleven a cabo simplemente lo que la iglesia de Antioquía decidió y las iglesias de Judea reciben íntegramente eso, no hay violación de autonomía, hay cooperación, hermano. Ellos le llaman centralización, no es centralización, es cooperación. La iglesia de Jerusalén pudo haber cooperado con la iglesia de Antioquía y allí no existe ningún pecado. Pecado es, o pecado hubiese sido, y es en el día de hoy, que la iglesia que recibe los fondos haga con esos fondos lo que quiere. Forest Park lo ha hecho, hay muchas anécdotas y hay muchos testimonios. Ellos se tienen que defender. Yo no pertenezco a su organización, no soy sostenido por ellos, trabajo secularmente, no tengo nada que ver con Forest Park. Cuando estuve ahí señalé sus errores. Ellos tendrán que defenderse a sí mismos. Pero una iglesia
iglesia que cumpla el propósito de aquella iglesia que está donando, no está violando autonomía, ni se está convirtiendo en una jerarquía por encima de nadie. Está haciendo una ayuda o una cooperación. Que el Señor le bendiga.